Ahí está grabando. Entonces estábamos viendo las leyes de Newton, ¿no? Y hoy día lo que vamos a hacer es ejemplos de esto. Entonces, eh, para empezar, supongo que tienen este problema. Está ahí. ¿Me alcanzan a ver? Sí se ve súper. Hay tres masas que están sobre el suelo y sobre la primera masa, la masa uno obtuvo una fuerza F y la pregunta es, encuentra las ecuaciones de Newton para cada una de estas masas y cuáles son los valores, por ejemplo, de la aceleración entre cada una de ellas. ¿Cuál es la aceleración de la masa uno? ¿Cuál es la aceleración de la masa 2? Excelente. Tómalo un pantallazo para poder sacarlo aquí y empezar a generar la respuesta. Me aviso. Listo, profe. Ya. Entonces, aquí tengo el piso. Ahí digamos, está el bloque de masa M1. Aquí está el bloque de masa M2. Aquí está el otro bloque, M3. Y la fuerza aplicada está ahí. Una fuerza F. Esta es la masa M1. Esta es la masa M2. Y esta es la masa M3. Se supone que aquí por ahora no hay rosa, ¿eh? No hay rosa. Aquí no hay rosa. Entonces, recuerden que las tres leyes de Newton era, la primera, la ley de la inercia, que establecía que si sobre la resultante de la fuerza que actuaban sobre un cuerpo era cero, entonces el cuerpo o bien estaba en reposo o bien se movía con velocidad constante. En cualquiera de los dos casos, la aceleración era cero, es decir, en ausencia de fuerza y ausencia de aceleración. La segunda ley de Newton establecía la relación entre la fuerza y la aceleración, cuando la aceleración era obviamente distinta a cero, y esa era la sumatoria de fuerzas que actúa sobre un cuerpo, o la fuerza resultante es lo mismo que la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton era el principio de acción y reacción. A cada fuerza aplicada, ¿no es cierto?, existe una reacción, ¿no es cierto?, que actúa sobre el otro cuerpo, ¿no? La idea era que las fuerzas de acción y reacción tenían la misma magnitud, pero sentido contrario. Y además actúan sobre cuerpos distintos. Entonces, si uno quiere aplicar la ley de Newton aquí, fíjense que la ley de Newton eh, depende de este parámetro que es la masa. Por lo tanto, yo para escribir la ecuación de Newton me tengo que fijar en de cuál masa estoy hablando. ¿Se dan cuenta? Y acá en este problema, ¿cuántas masas tengo? Tres más. Tres masas. Entonces yo debería en principio escribir una ecuación de Newton para cada masa. O sea, debería escribir tres ecuaciones de Newton. Ahora, este problema en particular, si yo pongo un sistema de coordenadas, aquí este va a ser el eje X, y por aquí coloco el eje Y y este el origen, entonces el problema es una pura dimensión, ¿no? Y todos los bloques se mueven solamente a lo largo del eje X, ¿no? Entonces, estas ecuaciones que eran ecuaciones vectoriales, que si uno las escribe componente a componente, la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser la masa por la aceleración en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser la masa por la aceleración en el eje Y, y la sumatoria de fuerzas en el eje Z tiene que ser
la masa por la aceleración del eje Z. Acá hay un solo eje, así que no me interesa ni el eje X ni el eje Y, solo me interesa la suma de las fuerzas en el eje X. No tengo una pura ecuación para cada masa. Solamente me interesa el componente X. Entonces debería escribir una ecuación de Newton para esa, una ecuación de Newton para esa y una ecuación de Newton para esa, ¿no? Porque la ecuación de Newton depende de la masa y eso significa que de alguna manera con este catalejo de los piratas, ¿no es cierto? Que los piratas ven con un catalejo así. Lo que estoy haciendo es mirar con el catalejo, por ejemplo, la masa M1, ahí solamente esa, y me pregunto entonces cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa masa, la masa M1, para poder escribir la ecuación de Newton. La ecuación de Newton necesito para escribirla todas las fuerzas que están actuando sobre la masa M1. Luego corro el catalejo un poco a la derecha y ahora me pregunto cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la masa M2 para poder calcular el resultante, en este caso en el eje X. Y luego vuelvo a correr el catalejo y me pregunto cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la masa M3 para poder escribir la ecuación de Newton para la masa M3. ¿Se dan cuenta, no? Porque aquí hay tres masas, por lo tanto hay tres ecuaciones de Newton. Y para escribir las ecuaciones de Newton yo necesito todas las fuerzas que actúan sobre la masa que estoy localizando ahí en el catalejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces vamos a empezar con la masa M1. Quiere decir que voy a escribir aquí, voy a fijar o voy a analizar lo que pasa con la masa M1 nomás, nada más, localmente. No me interesan las otras masas, solamente M1. Y por lo tanto lo que necesito son cuáles las fuerzas que están actuando sobre M1. Pregunta, ¿qué fuerzas están actuando sobre M1? la fuerza F, la fuerza que Ya, ejerce la masa 2 por reacción a la M1. porque estas superficies van a estar en contacto, ¿no? Sí, correcto. Entonces, esta masa va a tratar de empujar a esa, ¿no? Y esta masa va a tratar entonces de aplicar una fuerza hacia la derecha, que le voy a llamar la normal, porque las normales son fuerzas que aparecen debido a la interacción entre las superficies. Esta superficie es la que interactúa con esta otra de la derecha, y esta M1 ejerce una normal, que se va a poner N, o R para que no se me confundan con las otras normales, le voy a poner R de reacción, es lo mismo, ¿ah? Pero es para que distinguirla, esa R para allá. Esta que está aquí es la fuerza que M1 ejerce sobre 2. Por acción y reacción, el 2 sobre 1 ejerce una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, sobre esta fuerza está actuando para allá, ¿o no? Y eso será menos R, porque está negativa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre La de gravedad. el peso de uno, ¿no? El peso. Y también está actuando la normal debido a la interacción entre la superficie de abajo, ¿no? Y esa está para arriba. Esa es la, le voy a llamar la normal uno. Estas de acá son normales también, pero que actúan perpendiculares a esta superficie y por lo tanto están en el eje X, ¿se dan cuenta, no? O sea, profe, a la normal se le dice a todas las fuerzas que corresponden a la tercera ley de Newton. A las que aparecen debido a la interacción entre superficies y son perpendiculares a la superficie. Esta superficie está a lo largo del eje Y, su perpendicular entonces está a lo largo del eje X, ¿no? Estas superficies de acá están a lo largo del eje X y sus perpendiculares están a lo largo del eje Y, ¿no?
sobre M1, entonces hay más fuerza, al parecer. Acá no hay rosa, entonces no aparece ninguna interacción aquí en el eje X debido a la presencia del rosa aquí, así que esa no existe. Así que parece que no hay más. Entonces, en el eje X, F es positiva, así que vamos a poner aquí más F es positiva, la R es negativa, ¿no es cierto? Y no hay más fuerza sobre M1 en el eje X, está esa para la derecha y esta para la izquierda. Y esa es la suma o la resultante de la fuerza en el eje X, así que eso tiene que ser la masa del bloque 1 por la aceleración del bloque 1 a lo largo del eje X, ¿no? ¿Sí? De hecho, también podríamos calcular esta es la ecuación para el eje X. ¿Qué pasa en el eje Y, po? En el eje Y, para arriba es positivo, así que la normal 1 es positiva. Voy a poner un más aquí. El peso está actuando hacia abajo, negativo. Y en el eje Y no hay más fuerza tampoco. La normal para arriba y el peso por abajo. Y eso debería ser la masa 1 por la aceleración del bloque 1, pero a lo largo del eje Y, en la componente vertical de la aceleración, ¿no? Y el Z acá no existe, pues no hay eje Z, esto ocurre en el plano aquí, ¿no? Así que ahí está la ecuación de Newton, si ustedes quieren, para la masa M1. Después, lo que hago es tomar el catalejo y mirar esta que está acá. Entonces aquí voy a analizar la M2. Y me pregunto, ¿qué fuerzas están actuando sobre la masa M2? Bueno, de manera análoga, acá debería estar el peso de la masa 2, la normal 2 hacia arriba. Ya está puesta aquí la reacción R para la derecha que ejerce esta masa a la izquierda, pero también debería tener en cuenta aquí que aquí hay otra superficie. Entonces este bloque ejerce sobre M3 una fuerza que le voy a llamar R2 o R' para allá, y por acción y reacción R' sobre M2 está actuando para otro lado. Esa es menos R', ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? R' aparece debido a la interacción entre estas dos superficies de aquí. El R aparece debido a la interacción de las superficies que están al lado izquierdo. El R' aparece debido a la interacción de las superficies que están al lado derecho. ¿Sí? Así que ahora voy a escribir la ecuación de Newton para la masa M2. Entonces, en el eje X sobre M2 está actuando una R positiva más R. La R' está a la izquierda, es negativa. Y no hay más fuerza en el eje X, así que esa es la resultante. Y eso entonces tiene que ser la masa 2 ahora, porque estoy hablando de la otra masa, por la aceleración del bloque 2 en el eje X. En el eje Y, la normal 2 está hacia arriba positiva, el peso 2 está hacia abajo, negativo, y no hay más en el eje Y, así que eso tiene que ser la masa 2 por la aceleración del bloque 2 en el eje Y. Y ahí están las ecuaciones de Newton de la masa M2. Y por último, tengo que escribir las ecuaciones de Newton para la masa 3. Acá está su peso, que es P3. Está la normal que ejerce el suelo, que es N3. Y ya acá tengo R3, la R', que es la fuerza que ejerce este sobre eso. Así que en el eje X, la masa M3 tiene una pura reacción, ¿no? Que es más R' hacia la derecha, y no hay nada más. Y eso entonces tiene que ser la masa 3 por la aceleración del bloque 3 en el eje X,
Y en el eje Y, más la normal 3 menos el peso 3 hacia abajo, ¿no es cierto? Que la resultante de esas dos tiene que ser la masa 3 por la aceleración del bloque 3 en el eje Y, no en el eje Y. Estoy mirando las verticales, ¿no? Así que son unidas. Y ahí están las ecuaciones de Newton para cada una de las masas. Una ecuación para el eje X, la horizontal, una ecuación para la vertical. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Preguntas, dudas, comentarios hasta acá. No, profe. Y ahora, pregunta, ¿la masa 1 se mueve en la vertical? No, ¿Acelera hacia arriba o hacia abajo? no, entonces ahí se anula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aceleración de la masa 1 en el eje Y? Cero, Así que está es cero. ¿Cuál es la aceleración de la masa 2 en el eje Y? cero igual, También, en ese, es cero también, ¿cierto? Y la tercera en el eje Y, cero donde. cero también. Entonces, esas ecuaciones, como son cero, lo único que establecen, como es cero, lo paso para el otro lado, dice que la normal 1 es lo mismo que el peso 1. ¿Sí o no? Lo paso para allá. ¿Y qué es el peso? ¿A qué era igual el peso? A la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, la normal 1 tiene que ser la masa por la aceleración de gravedad. ¿Qué pasa con la N2? Entonces, esa ecuación que está ahí, paso el P2 para el otro lado, que era cero, queda más P2, y por lo tanto N2 es lo mismo que el peso 2, pero eso entonces es lo mismo que la masa 2 por la aceleración de gravedad. Y esta exactamente lo mismo, la normal 3, paso el P3 para allá, queda P3, pero P3 es la masa 3, que es el peso por la aceleración de gravedad. Así que si ustedes me dan los valores de las masas, digamos, me dan M1, M2 y M3, estas de 2 kilos, 4 kilos, 6 kilos, entonces yo puedo despejar todas las normales, facilito. Así que tengo la normaleza y tengo la normal de la eh, masa 3. Y ahora me van quedando esa ecuación de ahí, esa ecuación de ahí, esa ecuación de ahí, ¿no? ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? En términos de datos, vamos aquí, ¿cuáles son los datos de este problema? ¿Qué es lo que yo conozco? Primero, conozco la fuerza F, ese es un dato, digamos, que es de 10 newton. Conozco las masas, me las van a dar. Y obviamente conozco G, ¿vale? 9,8 estamos de acuerdo. Todo lo demás no lo conozco. El P1 lo conozco porque son los pesos y son las masas por G, así que las conozco. De hecho, las puedo calcular aquí. Y las fuerzas de reacción las conozco. R lo conozco. Sé cuál es su valor ahora, ¿no? A priori sé cuál es su valor. Habría que hacer un despeje. Esto no lo conozco, porque aparece aquí como una incógnita. De hecho, tengo que resolver la ecuación de Newton para saber cuál es el R. Así que a priori es una incógnita. El R' también. Sé que tiene que estar ahí, pero no conozco su valor. Y ahora, la aceleración 1 la conozco. Del bloque 1 en el eje X, tampoco.
La aceleración del bloque 2 en el eje X la conozco, tampoco. Y la aceleración del bloque 3 en el eje X, tampoco la conozco. Entonces, cuando uno mira esto, ¿cuántas incógnitas tengo aquí? El R, el R' y estas tres aceleraciones. Son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas ecuaciones me van quedando de estas? Porque ya utilicé las de abajo. Me queda una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, ¿no? Tengo tres ecuaciones y tengo cinco incógnitas. No puede ser, ¿no? O bien me faltan ecuaciones, o bien hay algo que no estoy viendo. Porque uno puede resolver, en principio, sistemas de ecuaciones que tienen el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas, ¿no? Entonces, claramente aquí no estoy viendo, hay información que no estoy usando. Entonces, ahora, cuando esta fuerza se aplica aquí sobre el bloque de la izquierda, ¿cómo se mueve todo este sistema? Hacia la derecha, por ejemplo. ¿No es hecha por el eje X? Porque se mueven juntas, ¿o no? Claro. Entonces, si se mueven juntas, ¿cómo es la aceleración del 2 con respecto al 1? Son Deberían ser distintas. iguales. Y la del 3 con el 2, También la misma. entonces en realidad estas tres aceleraciones que yo puse aquí, debido a las características del sistema, entonces en realidad son todas iguales. La 1 en X es lo mismo que la 2 en X y es lo mismo que la A3 en X, y esa es la aceleración en el eje X nomás del sistema como un todo, son todas iguales. Entonces en realidad tengo, todas estas son una pura incógnita, porque son las tres iguales. Entonces tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Una, dos y tres. Entonces ahora sí que el problema se puede resolver. De hecho, voy a escribir ahora esto, voy a reemplazar estas aceleraciones por el AX nomás porque son iguales. Entonces, la primera ecuación que está ahí, la voy a escribir aquí arriba, es la fuerza menos R igual a M1 por A, ¿no? La segunda ecuación dice que R menos R' es M2 por A, por AX, ¿no? Y la tercera ecuación que está aquí dice que R' es lo mismo que M3 por AX también. Y ahora sí que tengo un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones y tres incógnitas. El R, el R' y el A. Y ahora hay que resolverlo. Aquí se acabó la física. Una vez que ya escribí las ecuaciones de Newton y tengo un sistema que tiene tantas incógnitas como ecuaciones, se acaba la física. Lo que tengo que hacer ahora es sacar mi alma de matemático y resolver esta cuestión. Entonces, ¿cómo se resuelve típicamente un sistema de eso? Bueno, uno reemplaza incógnitas de una ecuación y la reemplaza en la otra. Por ejemplo, acá el R' lo puedo despejar en función de la incógnita de aceleración. De esta ecuación, por ejemplo, el R lo puedo despejar, paso el R para allá y el F para allá. Esto es lo mismo que F menos M1 para X, ¿no? Pasé el R para allá y el M1 a X para acá. Y ahí despejé el R. El R es el F menos M1 a X. Y esta está despejada, viene gratis. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a tomar esa, la voy a reemplazar ahí, y voy a tomar esa y la voy a reemplazar en la ecuación de abajo.
Entonces, donde diga R, voy a reemplazar lo que es esto que está acá. Entonces, donde dice R ahora, voy a copiar F menos M1 por X. Ese es el R. A ese hay que restarle el R'. El R' lo voy a control copy y ahora lo voy a pegar. El R' es lo mismo que M3 por X. Y ese tiene que ser igual a lo que está acá, que M2 por X. Y ahora me quedó una pura ecuación, ¿se dan cuenta? Y una pura incógnita. Y ahora, como esta es la incógnita de la X, lo que puedo pasar toda la incógnita a un lado. Y me dice que el F entonces es igual a, paso todo para allá, entonces me queda M1 por X más M2 por X más M3 por X, ¿no? Y ahora puedo factorizar por X, entonces esto es M1 más M2 más M3, todo eso factor de X, y como conozco la fuerza y conozco las masas, esto es una incógnita, puedo despejar el AX de esta función. AX es lo mismo que F, ¿cierto? Partido por la suma de las masas. Y ahí despejé la aceleración. Encontré la primera incógnita en función de F y de las masas. Y ahora, entonces ahora puedo calcular R, porque el R es lo mismo que F menos M1 veces AX. Y a X ya lo despejé, así que eso es F partido por la suma de las masas. Y ahora eso de ahí puedo factorizar por F, y queda factor de 1 menos M1 partido por M1 más M2 más M3. Si quieren aquí pueden sacar mínimo común, que es la suma de las masas. Y ahora queda esa por esa, que es la suma de las masas, menos M1. Entonces esa se va con esa, y finalmente la reacción R, entonces es M1, M2 más M3 por F, que está ahí, partido por la suma de las masas de las terminales. En cambio R', la despejo de acá, R' es M3 multiplicado por la aceleración, o sea que es M3 veces F partido por la suma de las masas. Y ahí encontré una otra incógnita. Ahí está el R, la fuerza de reacción al lado izquierdo y la fuerza de reacción al lado derecho. De hecho, esta es más grande que esta porque es M2 más M3. Entonces la reacción del lado izquierdo es más grande el vector que la reacción del lado derecho. Esa flecha para allá es más grande que esa. Y tiene que serlo para que pueda empujar esta otra para la derecha. ¿Se dan cuenta, no? Esta tiene que ser más grande que esa para que este bloque se mueva para la derecha. Así que ahí está, resolví el problema. Esto entonces que uno hace aquí, donde que escribe o coloca todas las fuerzas que están actuando sobre la masa y lo hace de manera independiente de las otras masas, es lo que se llama el diagrama cuerpo libre. Este dibujo, donde coloco la masa aquí y las fuerzas que actúan sobre solamente esa masa,
es el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, yo puedo escribir entonces las ecuaciones de Newton correspondientes a esa masa. Después hago exactamente lo mismo con la segunda masa, hago el diagrama de cuerpo libre, hago un monito, coloco todas las fuerzas que están ahí sobre esa masa, y ahora con esa información, entonces escribo las ecuaciones de Newton. Y por último, hago el diagrama de cuerpo libre de la tercera masa y escribo las ecuaciones de Newton correspondientes a esa tercera masa. Y una vez que tengo las ecuaciones, entonces veo que hay ciertas restricciones, por ejemplo, que estaban ahí implícitas, que no es información explícita, sino que implícita, por ejemplo, que el hecho de que cuando esta fuerza aplica aquí hacia la derecha, ninguna de los bloques sube ni baja, entonces las aceleraciones correspondientes en el eje Y son todas cero. Así que me permiten despejar fácilmente las normales en función de los pesos para las tres ecuaciones que están abajo. Y solamente me quedan las ecuaciones para el eje Y. Y esas ecuaciones, en este caso, naturalmente uno tenía tres aceleraciones, pero me doy cuenta que como estas cosas están pegadas y no se separan, entonces en este problema en particular las tres aceleraciones son iguales y esas tres incógnitas son una sola. Y por lo tanto tengo tres incógnitas y tengo tres ecuaciones, así que estoy bien, las escribo, me aseguro que tenga tantas incógnitas como ecuaciones, y una vez que hago eso, se acaba la física. Y luego lo que queda es un problema matemático de cómo resolver las incógnitas en función de los datos, que eran la fuerza aplicada 10 newton y la suma de las masas, por ejemplo, esto 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Y con eso soy capaz de calcular todo. ¿Se dan cuenta? Preguntas, dudas, comentarios. Profesor, ¿podría sacarle un pantallazo a las pizarras? Por favor. Igual que aquí está. Me avisa para ir eh, dando vueltas a la pizarra. Listo, profesor. Listo, profesor. Listo, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? José, Lucas, Juan, Vicente, ¿qué dudas respecto a esto? Que no hay algo que no haya quedado bien explicado. Porque esto es fundamental, porque es la misma, el procedimiento es exactamente el mismo para todas las situaciones. Todo súper claro, profe. No, profe, más que nada hay que practicar nomás y recordarnos las cosas. Exactamente, esto es sentarse ahí, mirar los libros, o sea, los problemas que están al final del capítulo del Serway, por ejemplo, y hacérselos. Y los problemas que están en la guía, eso. Hay que madurar esto, generar las destrezas correspondientes, ¿se dan cuenta? ¿No? Pero eso. Profe, ¿podrían ¿Mm? hacer un ejercicio de esto mismo para ir como anotando como los números y todo eso? Lo que pasa es que lo estoy haciendo analítico esto. En algunos problemas, por ejemplo, te pueden dar explícitamente los numeritos. Yo acá lo hice analítico, no sé. Por ejemplo, si la fuerza suponte que la fuerza está aplicada, se dan 10 newton. Y la masa 1
se da 1 kilogramo. Esa masa es de 1 kilo, la masa 2 es de 2 kilos y la masa 3 es de 3 kilos, supongo. ¿Cuál es la aceleración entonces del sistema? Como ya lo hice analíticamente, lo que tengo que hacer es calcularme el valor de la aceleración. ¿Cuánto da esto aquí? En este caso, la fuerza son 10 newton partido por la suma de las masas. 1 más 2 más 3, esos son 6, ¿no? Y esos son, la mitad de 10 son 5 y la mitad de 3, 6 son 3, ¿no? 5 tercios. ¿Cuánto es esos numeritos? ¿Dónde tengo la calculadora? Acá. 1 algo, ¿no? 5 dividido por 3, 1,66. Esto es de 1,66 metros partido por segundo al cuadrado, porque esto es una aceleración. ¿Cuál es la reacción? La reacción aquí serán M2 más M3 son 2 más 3, ¿no? 2 más 3 son 5 kilos, partido por 6 kilos, por la fuerza que son 10, ¿no? Newton. Y esos son 50 sextos de Newton, porque estos son una fuerza en Newton. Y 50 sextos, ¿cuánto es esto? 50 dividido por 6, 8,33 Newton, aproximadamente. Y esta de acá, la R', M3 serán 3 kilos partido por 6 kilos por la fuerza que eran 10 newton. Así que 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 2 por 1, 2, 2 por 5. Estos son 5 newton. Y es más chica, ¿te dan cuenta, no? Si después que le pongo las 3 masas aquí, entonces esa R' apunta hacia la derecha con 5 newton. Y la R, que es la que está actuando sobre esta, pues ya es de 8,3. La reacción sobre esta son 5 newtons para acá, entonces tenía 8 para la derecha y 5 para acá, la suma es a la derecha, está bien porque el bloque se tiene que mover para la derecha. La suma, las fuerzas hacia la derecha tienen que ganar las fuerzas hacia la izquierda para que el movimiento sea hacia la derecha. De hecho, ahora puedo hacer otra cosa, por ejemplo, puedo pensarlo de la siguiente manera. Puedo pensar que tengo aquí los 3 bloques, ¿sí? Tengo los 3 bloques, la masa 1, la masa 2, la masa 3. Y ahora a esto le pongo una bolsa de basura de estas negras, la cubro todo esto y no veo nada para adentro. Veo un puro paquete, ¿no? ¿Qué masa tiene ese paquete completo? La sumatoria de las tres masas. Entonces, digamos que tengo una masa M grande, que M1 más M2 más M3, ¿no? Entonces ahora miro esto como un puro objeto sobre el cual está aplicada una fuerza F. Entonces la ecuación para el eje X de esto, digo, bueno, la suma de las fuerzas que está actuando aquí en el eje X tiene que ser la F, que es la única que está actuando para la derecha, no hay ninguna otra fuerza. Y esa tiene que ser la masa de este objeto completo, que es M, por la aceleración de este objeto a lo largo del eje X. Ah, pero de aquí entonces puedo despejar la aceleración del eje X. Es la fuerza completa, o sea, la fuerza F partido por la suma, por la masa total. Y eso es F partido por M1 más M2 más M3, ¿no? Y eso es el mismo resultado que tuvimos aquí, ¿no? Resolviendo el sistema.
¿Te das cuenta, no? La diferencia de hacer esto, mirarlo globalmente, es que ahora no voy a poder calcular las reacciones entre la superficie de aquí. No sé, acá no tengo idea cuál es el R' o el R, no sé cuál es, y el R' tampoco. De hecho, ni siquiera puedo calcularlo porque no estoy viendo la interacción entre estos cuerpos, estoy viendo todo esto como un puro objeto. En cambio, al escribir las ecuaciones de Newton de cada una de las masas, yo miro las cosas con más detalle y por lo tanto puedo calcular con más detalle también. Aquí miré la ecuación de Newton del sistema como un todo. ¿Te das cuenta? No. Obviamente, para el caso de la aceleración, me da el mismo resultado, como tiene que ser. Profe, una pregunta. ¿Por, por qué cuando está sacando la primera fórmula con la M1, por qué ahí no actúa, porque ahí actúa ya la fuerza que se ejerce para mover M1 menos R, pero por qué no, si estoy moviendo la M1, por qué no actúa la fuerza de la M3 sobre la M1 o la R'? Pero, ¿cuál fuerza aquí sobre la última? O sea, mi pregunta es, si yo estoy moviendo M1, ahí el fórmula te puso que es la fuerza menos R, es igual a M1 por A1X. ¿Ya? Mi duda es, ¿por qué si yo estoy moviendo ese bloque, no... O sea, sé que no están en contacto con M3, pero igual para mover M1 tengo que mover M2 y M3. ¿Por qué no se Sí, pero ejerce la R', la menos R' sobre ese lo primer que bloque? pasa es que R' está actuando solamente sobre M3, po, hacia la derecha, ¿no? Eh, claro, y afecta a M2 hacia la izquierda. Y afecta a M2 por la reacción, y de hecho sobre R2 apunta para el otro lado, ¿no? Por la tercera ley de Newton, ¿sí? Sí, sí, exacto. Mi duda Y en es cambio, como, la R no actúa sobre M3, no, claro, no. y la F solamente actúa sobre M1. La F no está actuando sobre la segunda masa ni la tercera. Si esto es un dedo, que tú, por ejemplo, pensáis que estás empujando con el dedo esto, tu dedo está en contacto aquí nomás, está en contacto con M1. La F no está puesta o actuando sobre la masa del medio ni la última. Y cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, aquí tiene que poner las fuerzas que están actuando sobre la masa correspondiente. F actúa sobre M1, menos R, que la reacción, ¿no es cierto?, al R que está aquí, actúa sobre M1. Claro, o sea, sí R, entiendo eso. Me entró la duda como el hecho de que al mover M1, al final muevo M2 y M3, pero la fuerza de M3 no afecta a M1 directamente. es que es indirectamente, porque están acopladas, porque cuando tú escribiste el sistema de ecuaciones, los R están en todo, te fijas que el R' aparece en estas dos ecuaciones y el R aparece en estas dos ecuaciones. La información está acoplada a través de las ecuaciones o a través de los cuerpos, como que tú quieras. Y para poder eh, separarlas, necesitas resolver el sistema para poder sacar precisamente estas relaciones. Y esa R actúa solamente sobre M2 y esa R' actúa solamente sobre M3. Pero están acopladas. Los efectos dinámicos están acoplados aquí, pues, debido a que, de hecho, la M2 es la que acopla las otras dos, porque la M2 tiene las dos, tiene la R y la R', ¿no? En cambio, la M3 solamente tiene R' y la M1 tiene menos R nomás. Ya, sí, sí me quedó más claro. O sea, claro, ¿Sí?
¿Te fijas? De hecho, tienes que resolver las ecuaciones de Newton para saber los valores de esto. A priori, ni llorando los sacáis. O sea, compañero, no, no sé si me equivoco, pero creo que lo que él preguntaba era por qué si para mover M3 se necesita la fuerza F, por qué la F no está dentro del diagrama de cuerpo libre de la M3. ¿O no, no? No, pues porque F no está actuando sobre M3, po. ¿Dónde está puesto tu dedo aquí? ¿Estás empujando la masa M1 o estás empujando la masa M3 con tu dedo? De hecho, si yo pusiera esa fuerza F aquí, por ejemplo, hagamos el mono. Suponte que yo digo, ¿sabe qué? No me gustó el problema. Voy a poner aquí el bloque 1, aquí el bloque 2 y aquí el bloque 3. Y ahora digo, ¿sabe qué? Voy a actuar sobre F, sobre esta. ¿Qué pasaría? Se separaría. Entonces, esta va a hacer que acelere esa masa de ahí y se separan, pierdan el contacto al tiro. Estas dos, de hecho, ni siquiera se mueven. Claro, no, sí, sí, la entiendo. Mi duda surgió porque yo me imaginaba como si yo empujo un bloque que está pegado a otro bloque y a otro bloque, al final tengo que hacer la fuerza suficiente para mover el peso de los tres bloques. Sí, esa era como me Claro, surgió esa duda. al final, lo que pasa es que la fuerza F está aplicada solamente sobre el primero, pero la aceleración de todo el sistema va a depender de todas las masas, ¿no? Lo que pasa es que si se hace la sumatoria de fuerzas totales, la R se anula con la R, la menos R y la R' con la R'. Entonces te quedas solamente la F con la sumatoria de las tres Te masas. queda claro, al mirarlo globalmente, exactamente, se cancelan por acción y reacción porque tienen direcciones opuestas. ¿Dónde está el mono? Si yo lo miro como un todo esto, como un puro objeto, ¿cuál es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto? F menos R más R menos R' más R', ¿no? Esa es la suma del Ah, objeto como un todo. Esas dos se cancelan porque tienen sentido opuesto, esas dos se cancelan porque tienen sentido opuesto, y la única que queda actuando sobre el objeto global en el eje X es la que está aquí a la izquierda. ¿Te fijas? ya. Sí, sí, ahí sí ya, ahí, claro, ahí me queda más claro. Se cancelan al final del tiempo, más que otra cosa. Si lo miras desde ese punto de vista, como todo, como un puro objeto. De hecho, como objeto completo, ahí está actuando una, dos, tres, cuatro, cinco fuerzas, ¿sí o no? En el Claro. eje. Lo que pasa es que los pares de acción y reacción, si lo miras desde ese punto de vista globalmente, se cancelan. Y el único efecto neto, el primero nomás. Pero ojo, la F no está actuando sobre la última masa. La masa M3 acelera realmente porque la normal aquí de esta superficie, que es esta R', la que empuja de verdad a ese que está ahí, ¿sí o no? Sí, De hecho, la pared de alguna manera que está aquí está presionando al bloque para moverlo para allá, pues, ¿no? claro. No, sí, ahí ya entendí esa parte. Creo que yo lo estaba viendo como lo que dijo, que era como el bloque entero, pero se ve por Ya, partes. ojo, fíjense que cuando uno aplica una fuerza sobre un cuerpo, la masa que sea, digamos, tengo una masa, y uno hace un monito, esa fuerza tiene un punto de aplicación. La punta de la flecha está actuando sobre alguna masa, y si acá hay otra masa, esa fuerza de ahí no está actuando sobre esa masa que está ahí. ¿Te das cuenta, no? El punto de aplicación de F es la masa M1.
El punto de aplicación de R en la masa M2. El punto de aplicación de R' en la masa M3. Ojo. Profe, una consulta. En el caso en el que la masa es total, no existe M1, M2, M3, ¿cómo sería como el ejercicio para sacar la R Si tuvieran las dos primeras, ¿no? si estuviéramos la total, que por ejemplo son 6 kilos? Había visto el ejemplo en el que era el total de las masas. Sí, Y no había M1, M2, M3, era solamente una masa total. sí, En este ejercicio vimos cómo sacar la aceleración, que es igual que en ese. La diferencia que es fuerza partido por la masa, que es la masa total. Y en el sí. caso que fuera la R, es No, porque ahí, si la miras, para el otro lado tiene que ser más corto, ¿no? Si lo miras como globalmente, de esta eso que manera, había puesto ahí. si miras esto, no tienes cómo calcular la R. Porque no De existe un hecho, roce entre las masas. sí, porque son las reacciones que aparecen aquí de la interacción entre las superficies estas verticales, por las paredes de los bloques. Ah, ya, ok. Y Ya, esa información tú no la tenías globalmente, ¿no? Cuando lo miras claro, globalmente. claro. O Entonces sea, si tienes que la fuerza mirarlo es una masa total, microscópicamente. no existe Claro, un roce entre las masas porque no hay más masa, solo una. acá no hay rosa, ojo, no hay rosa. Claro, no hay roce. Pero si lo miras globalmente, tú no tenías información acá de la interacción de las paredes. Entonces jamás con mirarlo globalmente no va a poder determinar ninguna de estas dos. Ya, ok. Necesitas escribir la ecuación de Newton para cada masa por separado para poder determinar los R y R', que son las reacciones. Si no, Ya, ok. llorando. ¿Está claro, no? Y, Entonces, por y- ejemplo, si en una prueba ustedes te ponen un problema similar y les dicen calcule la aceleración del sistema y nada más, ¿qué es lo que harían? ¿Escribirían las ecuaciones microscópicas o escribirían las ecuaciones globales si les pide la aceleración? Las globales, pues sí, la más corta. Que es más fácil, ¿o no? Porque la global me permite determinar la aceleración del bloque del sistema, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque con esa global, mirándolo como un todo, obtengo la aceleración. Y si eso es lo que me están preguntando, el después, ahí está. ya, Pero y si me preguntan, en el caso de que la fuerza fuera ejercida hacia el otro lado, que en este caso va hacia la derecha, en el otro caso sería a la izquierda, la fuerza sería negativa, porque ahí usted lo colocó como F positiva. claro, lo que pasa es que, a ver, yo puse un sistema de coordenadas positivo para allá, arriba positivo, ¿no? La fuerza era positiva. Si ahora tú borras esta y pones la fuerza para el otro lado, entonces va a ser negativa esta fuerza y la aceleración entonces te va a dar menos, va a Ya, quedar negativa. ya, Obvio, ok. porque ahora va a acelerar en el sentido negativo, por lo tanto, para la derecha es positivo, tu bloque se está moviendo por la izquierda, la aceleración tiene que ser negativa. Eso es lo que indica el signo menos. ¿Estamos de acuerdo? Pero la magnitud es la misma, ¿no? Lo único que va a cambiar si pongo la fuerza menos F para acá va a ser el signo de la aceleración. Pero igual el signo depende como del observador. Pero es que acá es la suma de las masas. No va a cambiar el signo. Abajo. Va a cambiar porque tú cambiaste la dirección de F, ¿no? Acá. Si te da vuelta la aceleración, no, en vez de ir para allá, va para el otro lado con la misma magnitud. Pero si tú ponías acá F igual a -10, en vez de 10, la aceleración va a ser de -5 tercios, o sea, -1,6 metros partido por segundo al cuadrado, que significa que está acelerando en la dirección negativa del eje X, ya sea para la izquierda. Eso es lo que significa. Profe, ¿Eh? ¿y qué pasa en el caso en el que la masa está sobre la otra masa?
O sea, hay un bloque encima del otro bloque, no al lado. ¿Sí? Sí, así, ¿Y a dónde va a poner la fuerza? ¿Aquí abajo? en el de abajo. Entonces la pregunta es, ¿aquí va a considerar el roce entre la superficie? Claro, sería como el ejercicio anterior, con todo lo que hay que hacer, considera el roce. Entonces, si mira esto, a ver, Es que si no se considera el roce, solamente se movería la de abajo, ¿o no? primero, a ver, déjame cambiarme de pizarra para poder hacerlo más cómodo. Veámoslo. ¿Qué pasaría si tuviera esa situación? Tengo un bloque aquí y tengo el otro bloque acá. La fuerza F está aplicada ahí, ¿sí? Y esta es la masa M1, ah, esta es la masa M1 la de arriba y M2 la de abajo ya. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre M1? ¿Qué fuerzas están actuando sobre eso? Gravedad es la normal. Ya estaría el peso 1 y la normal que ejerce esta superficie, ¿no? La superficie de abajo, N1, ¿sí? Y, y si hay roce sobre esta, ¿para dónde apuntaría el roce? Hacia la De abajo. izquierda. Porque yo esperaría que esto se mueva para la derecha, ¿no? Si no resbala, si el asunto no resbala, entonces el roce, la única posibilidad que le queda es que apunte para allá, ¿o no? Suponiendo que no resbala, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Sí? Y ahora, sobre la masa M2, ¿qué fuerzas están actuando? Eso de M1 y la gravitatoria. ¿No es cierto? Está actuando su peso, digamos que es el peso 2, está actuando la normal de aquí abajo, que es N2, está la reacción de la normal, porque esa N1 es la fuerza que ejerce este bloque sobre el de arriba. Por acción y reacción, el de arriba sobre el de abajo ejerce una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, así que N1 aquí está para abajo. ¿Sí? Si esta fuerza F de roce la fuerza debido a la interacción entre esta superficie, entonces el roce sobre la masa de abajo tiene que estar apuntando para la izquierda por la tercera ley de Newton. Será el roce sobre la de abajo es menos F. De hecho, está en menos N1, ¿no? Acción, reacción. Acción, reacción. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones de la masa M1? Vamos escribiéndolas, ¿eh? M1, miro esta. En el eje X, ¿cuáles son las ecuaciones de Newton en el eje X? Bueno, en el eje X hay una pura fuerza, que es la F, ¿no?
Y esa tiene que ser la masa 1 por la aceleración del bloque 1 en el eje X. Después en el eje Y tengo la normal para arriba, N1 menos el Profe, una peso pregunta. 1. ¿Ah? ¿Por qué la fuerza de roce en M1 tiene la misma dirección que la fuerza F? Porque si el roce fuera para el otro lado, entonces la idea, supongo que la idea del problema aquí es que los dos bloques se muevan juntos, ¿no? Claro, esa es Que la se idea. muevan. La idea es que los dos bloques se muevan juntos y además no se deslice uno respecto al otro, ¿sí o no? Pero el Claro, roce no es la resistencia al movimiento. ¿Mm? El roce no era la resistencia al movimiento. El roce aparece por la interacción, sí, po. Pero es que, míralo por una cuestión de lógica. Si el roce apuntara para atrás sobre entonces este bloque se movería para la izquierda. Y no es lo que quiero, pues lo que yo quiero es que los dos bloques se muevan juntos. Y la única fuerza que actúa sobre este bloque de arriba es la fuerza de roce. Entonces, si el roce fuera para atrás, no puedo mover los dos bloques juntos. El roce es el que empuja al bloque de arriba, hacia la derecha. Y en cambio, sobre el de abajo, el roce apunta para el otro lado. A este le cuesta más ahora, porque tiene el roce que se está oponiendo a su movimiento. Ya, profe, ahí me quedó claro. Es como si te metí en una caverna, digamos, y súper estrecha, y empezáis a caminar y con los brazos estáis topando la muralla de la caverna. Entonces, sobre ti, el roce de la muralla apunta para atrás, ¿no? Te impide el movimiento, ¿no? Sí. Pero sobre la caverna, el roce apunta hacia adelante, po. De hecho, si la caverna fuera Plumavit, la caverna se movería hacia adelante, po. ¿Sí o no? ¿Lo viste? Sí, profe. Es que la costumbre de que uno lo ejercido siempre el roce va como en contra a la fuerza que se le aplica. Pero ahí me quedó claro. ¿Sí? Lo que pasa es que yo quiero, o sea, acá hay una condición que yo estoy colocando para poder decir esto, porque en principio en realidad no tengo idea, ¿te fijas o no? Pero hay una condición, yo quiero que los dos bloques se muevan juntos y además no resbale uno respecto al otro. O sea, que el movimiento relativo de estos estén en reposo uno respecto al otro. La única manera entonces que este bloque se mueva para la derecha, porque la fuerza roce es la única que apunta hacia la derecha, o en el eje X, podría ser para allá o para acá. Si apunta para allá, chao problema, porque no es lo que quiero. Así que lo único que puede pasar es que el roce apunte para la derecha sobre el de arriba. Si eso es así, entonces sobre el de abajo, por acción y reacción, el roce tiene que apuntar en sentido contrario. Ya, entonces N1 menos el peso 1 tiene que ser la masa 1 por la aceleración del bloque 1 en el eje Y, pero sabemos que esta no sube ni baja, así que se hace el tiro. Después, sobre la masa 2, tengo la fuerza F que es positiva, ¿no es cierto? Más la F, menos el roce, ¿no es cierto? Que apunta para allá, y en el eje Y no hay más, así que eso tiene que ser M2 por la aceleración del bloque 2 en el eje X, y ahora las de Mi más la normal 2 menos el peso 2 menos la normal 1 tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración del bloque 2 en el eje Y, que está 0. ¿Y el ¿Sí? peso 1 porque no se contabiliza en la masa 2? Porque el peso es la fuerza, el peso 1 es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa 1 y está actuando sobre la masa 1.
digamos, en este minuto, el peso, mi peso está actuando sobre mí, no sobre ti, po, ¿no? Y tu peso está actuando sobre ti y no sobre mí. ¿Te das cuenta, no? El peso 1 es la fuerza que ejerce la Tierra sobre solamente el bloque 1. El peso 2 es la fuerza que ejerce la Tierra solamente sobre el bloque 2. Ya, profe. Y ahora entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, de esta puedo despejar la normal, ¿no? La normal 1 es lo mismo que el peso 1, que M1 por G. Y ahora puedo reemplazar esta aquí abajo y me dice, mire, la normal 2 es lo mismo que el peso 2 más N1. Pero 1 ya lo calculé, así que eso es lo mismo que P2 más P1. O sea que la normal 2 es la suma de los pesos, o sea, M2G más M1G. O sea, es M1 más M2 por G. Y esa es la normal 2. Y eso está bien porque la fuerza normal que está aquí abajo siente a toda la masa arriba, siente esa y esa, ¿no? Entonces la masa total de este bloque completo globalmente es M1 más M2. Entonces su peso completo es M1 más M2 por G, y esa es la fuerza normal que siente el gallo que está puesto aquí entre medio de la Tierra. Si hay una hormiga ahí, lo aplasta con esa fuerza normal, M1 más M2 G, ¿no? Así que está súper bien. Así que las ecuaciones para el eje Y estamos listos. Y ahora me queda la ecuación para el eje X, que es esa y esa. Ahora, yo quiero que los dos bloques se muevan juntos. Por lo tanto, la aceleración de uno en el eje X tiene que ser la misma aceleración del 2 en el eje X y ese es A, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es escribir esta ecuación ahora. F tiene que ser igual a M1 por AX, y esta otra dice que F menos F, chica, tiene que ser M2 por AX. Y entonces ahora yo esa de aquí la puedo reemplazar en la de abajo y queda F menos M1 por AX, tiene que ser igual a M2 por AX, pasan F para allá, F es lo mismo que M1 más M2 por AX. Y ahora entonces, ¿cuánto vale AX? Vale F partido por M1 más M2, siempre que no romanen. Por lo tanto, para que pase eso, la fuerza de roce tiene que ser igual a M1 por AX, que es F partido por M1 más M2. Ese tiene que ser el valor de la fuerza de roce para que estos tipos puedan estar siempre en contacto y no resbalar. Ahora, la fuerza de roce, como están los apuntes ahí, la fuerza de roce eh, estática es siempre menor o igual que el mu estático por la fuerza normal, ¿sí? Cuando uno pone aquí un bloque y la interacción aquí entre las superficies aparece la fuerza de roce, esa fuerza de roce es proporcional al valor de la fuerza normal que está ejerciendo el bloque. Aquí en este caso la normal, ¿cuál será? ¿Cuál normal será aquí? N1. N1, porque esta superficie, ¿no? Y esa de ahí siente la normal de arriba, ¿no? Así que N1. Así que en este caso, la fuerza de roce tiene que ser menor o igual que el coeficiente de roce estático, porque no se mueven, por la normal N1. Y la N1 la calculamos, ¿no? ¿Dónde estaba la N1? ¿Dónde estaba? Acá. La N1 era igual al peso 1 que M1 por G. Entonces, la fuerza de roce, en este caso problema, debería ser menor o igual que el mu estático por M1G. Por lo tanto, como conozco el valor de la fuerza de roce,
M1 por F partido por M1 más M2, que es el valor de la fuerza, tiene que ser menor o igual que el coeficiente Rosse estático por M1 por G. ¿Sí? Y ahora entonces esa M1 se va con esa M1 y de aquí dice que para que esto pase, el F partido por M1 más M2 por G tiene que ser menor que el mu estático, o el mu estático tiene que ser mayor que este número, el coeficiente Rosse estático tiene que ser mayor que este número para que estos tipos puedan moverse sin resbalar. Si el mu estático que ustedes tienen resulta ser menor que este valor, entonces la cuestión ya no se cumple y por lo tanto va a resbalar uno respecto al otro. Y las aceleraciones entonces van a ser independientes. Ya no puedo decir que esa de ahí sea igual a la otra. Esto va a ocurrir siempre que el coeficiente de roce estático de su problema cumpla este valor que esté ahí. Por ejemplo, si la fuerza que aplicaron era de 10 newton y la masa 1 era de 1 kilogramo y la masa 2 es de 2 kilogramos, y G lo toman como 10 para simplificar las cuentas, entonces son 10 newton, la suma de las masas son 3 kilogramos, G vale 10, así que el mu estático tiene que ser mayor o igual que eso, se va con S, entonces el mu estático tiene que ser mayor o igual que un tercio, ¿no? El mu estático tiene que ser mayor que un tercio, y eso es 0,3333, ¿no? Así que si su mu estático entre la superficie es menor que 0,33, entonces nada de esto es cierto. Y en ese caso, este bloque se mueve hacia la derecha, pero ahora hay movimiento relativo entre ellos y las aceleraciones son distintas. No puedo imponer entonces que esa aceleración del 1 sea igual a la aceleración del 2. De hecho, por ejemplo, si por esas cosas de la vida, justo el mu que a ustedes les dieron entre la superficie, si el mu es menor que 0,333, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación, la ecuación para el bloque 1 sigue siendo esa, pero con ahora una sub 1x, así que la voy a escribir aquí. F tiene que ser igual a m1 por a sub 1x. Y después la otra ecuación, esa que está ahí, F menos F tiene que ser m2 por x, ¿no? En ese caso, la aceleración de la masa 1 sería menor que la aceleración de la masa 2. Debería serlo. A ver, veamos con lo que dice esto. ¿Eh? Porque ahora me dieron el mu, ¿sí? El mu me es dato. Y lo único que pasa es que me dijeron que era menor que este valor. Entonces ahora estas aceleraciones no pueden ser iguales. Porque para que sean iguales, el mu tiene que ser mayor que este número. Entonces ahora como no son igual, como es menor, esas aceleraciones son distintas. Y ahora la fuerza de Russell dijimos que era, ¿dónde estaba la fuerza de Russell? Era el mu, ¿dónde estaba? Era el mu por n, ¿no? La fuerza de roce, el mu estático por la normal 1, que era mu estático por m1g. Ese es el valor de la fuerza de roce. Así que esa ecuación se transforma entonces en el mu estático por m1 por g, tiene que ser igual a m1 por a1 en ella. Y esa otra ecuación queda f menos mu estático por m1g, tiene que ser igual a m2 por a sub 2x, ¿no? Y aquí pueden calcular, ¿cierto? Se va. Y aquí calculan la aceleración del bloque 1, que es mu estático por g. Y aquí calculan la aceleración del bloque 2.
¿Cuánto vale 2? A 2x es F menos el nudo estático partido por M1G partido por M2, digamos, porque esa pasa dividiendo toda esta cuestión. Ahora, obviamente, las aceleraciones van a depender de los valores de las fuerzas aplicadas, etcétera. Y ahí están. Y son independientes, son distintos, de hecho, ¿no? No pueden ser iguales. ¿Está claro? La idea, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios. Todo súper claro. Así que ahí está la respuesta a tu pregunta. ¿Te fijas? Hagan el mismo problema, pongan la fuerza esa aquí arriba. ¿Qué pasa? Todos estos problemas son con aceleración constante. Pero ¿qué pasa si ahora tengo un problema de este estilo donde acá hay un tubo y adentro hay un líquido, un aceite puede ser, y ese aceite cuando la masita va bajando por aquí, es que esto es una fuerza de roce que se llama roce viscoso. Este ya no es un roce producido por la interacción entre la superficie, sino que es un roce producido por el líquido que está ahí sobre la superficie, sobre el objeto. Es como cuando ustedes van en el auto, ¿no es cierto? Cuando se mueve el auto hay un roce debido al contacto de las ruedas con el piso, que ese es el roce anterior que el mu por la normal. Pero además el auto se mueve en el aire, ¿no? Y si ahora su auto va a 120 kilómetros por la carretera y ustedes abren la ventana y sacan la mano se les va para atrás, ¿no? Y es debido al efecto del roce producido por el aire sobre la superficie del auto. Ese es otro roce. Y cuando tengo un cuerpo que se mueve en un líquido, ¿no es cierto? En un fluido, más genéricamente un fluido puede ser un líquido o bien puede ser un gas, como el aire. En ese caso, cuando el cuerpo se mueve en un fluido, aparece una fuerza de roce que es proporcional a la velocidad de la partícula. Entonces, entre más rápido me mueva, mayor es el roce que el fluido ejerce sobre mí. Entonces, suponiendo esas condiciones, eh, la pregunta es cuál es la velocidad que adquiere esta masa cuando cae aquí, cuando el tiempo es súper, súper grande, después de 3 horas. ¿Con qué velocidad se mueve esta partícula? Dámosle un pantallazo para poder hacerlo. ¿Listo? Sí, profe. Ya, entonces vamos a cambiar esto. Me di la vuelta aquí, ¿o no? Sí, así que me voy a cambiar de pizarra. Entonces vamos a hacer este problemita. Tengo el eje X aquí. Tengo el eje X. Y tengo el tubo aquí, está el tubo súper largo, digamos. Ahí está el tubo. Y por ahí está la masita en algún minuto.
Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre la masita? Este ángulo velar. En el eje Y, la fuerza normal, la de gravedad. ¿No es cierto? Está actuando la normal, que es perpendicular a esta superficie, ¿no? Así que la normal estaría actuando para allá, ¿no? ¿Sí? Y está el peso que está para abajo, ¿no? Está vertical. En la normal, esta es el peso que es mg. Y además, cuando esto se mueve para allá, actúa un roce viscoso que se opone al movimiento debido a la presencia del líquido, que actúa para allá. Entonces, fíjense que esta línea que está aquí, me la puedo proyectar acá. Profe, en ese caso, como es inclinado hacia abajo, hay una fuerza que vendría siendo, como es horizontal el coseno del peso, o sea, el peso por el coseno del Exactamente, ángulo. mira, eso es lo que quiero hacer el mono aquí. Este es 90 grados, ¿no? Ese ángulo de ahí es 90 menos alfa, ¿no? Y ese también es 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo de ahí? Ese de ahí. Ese de ahí es los 90 que están ahí, todos esos 90 menos ese ángulo que está ahí, que es 90 menos alfa. Entonces, esto es alfa. Entonces, ese ángulo de ahí, esa inclinación de ahí es la misma que está acá. Entonces, ahora ustedes pueden descomponer el peso aquí con una componente paralela al tubo y una perpendicular al tubo. La paralela al tubo está frente al ángulo porque igual a esa y esa va con el seno. Así que esa de ahí es mg seno de alfa. Y la otra componente que está acá va como mg, está adyacente al ángulo, así que va con coseno de alfa. Y esa es la fuerza de roce viscoso, el roce FB viscoso. ¿Sí? Así que si yo pongo un sistema de coordenadas aquí a lo largo del tubo, la normal menos el peso, la normal positiva menos la componente del peso hacia abajo, mg por coseno de alfa, tiene que ser la masa por la aceleración en el eje Y, pero esta cuestión no se mueve en ese eje, así que es a cero. Así que la normal es igual a mg coseno nomás. La acepto cualquiera. Y ahora esta es la ecuación para el eje Y. Y ahora la ecuación para el eje X queda mg seno de teta, que es positiva, ¿cierto? Mg seno de teta de alfa, menos la fuerza de roce viscoso acá, y eso tiene que ser la masa por la aceleración a lo largo del eje X, ¿no? Pero, profe, si está Y, inclinado, si se mueve por el eje Y, ¿ah? si está inclinado, debería moverse por el eje Y, ¿o no? Pero es que puse el sistema de coordenadas a lo largo de esta línea. Estoy mirándolo así con la cabeza chueca. Es el Ah, eje ya. X y es el eje Y, ¿sí? El X está a lo largo del tubo. Ah, ya, cambió el sistema de coordenadas. Ese Ya. no es este. Es así, no. El, el que está rotado. El que está a lo largo del tubo. Ojo. Ese es el eje X. Ese es el eje X y ese es el eje Y. Ahora, esto es mg seno de alfa menos la fuerza de roce, que era, donde decía, que es la masa por una constante c por la velocidad, y eso tiene que ser la masa por la aceleración, pero la aceleración es la derivada de la velocidad. Aquí pueden dividir por la masa, se va todo eso. Entonces esto queda una ecuación para la velocidad, que es g seno de alfa menos c por v igual a dv a dt.
Y ahora hacen un cambio de variable, llaman z, por ejemplo, a todo esto, g seno de alfa menos c por b. G es constante, el alfa es constante, c es constante. Entonces, de z de t, si yo derivo esto, le haría una constante 0, le haría una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Así que la derivada de z respecto al tiempo es menos c por la derivada de la velocidad. Y ahora escribe la ecuación en términos de z. Todo eso que está ahí es z. Y eso que está ahí es de b a dt. Pero de b a dt es lo mismo que 1 sobre c por dz dt y con signo menos, ¿no? Porque de b a dt es 1 partido por menos c, que el signo lo voy a poner ahí. Y ahora esa ecuación que está ahí la escriben como dz, ese z lo pasan para abajo, el dt queda aquí como menos c por dt, ¿no? El c dt lo pasan para allá, el signo lo pasan para allá y el z lo pasan para abajo. Y ahora integro. La integral de esa, el logaritmo, eso es menos c por t más una constante que no voy a llamar. Por lo tanto, z es e elevado a menos ct más a. La separan aquí, esto es elevado a por elevado a menos ct. Y a esta es una constante que le pueden llamar z0. Z igual a z0 por elevado a menos ct. Así que encontraron z. Y lo que quieren es la velocidad. Entonces ahora la reemplazan. Z es esto. Por lo tanto, g seno de alfa menos c veces la velocidad, ¿no es cierto? Es lo mismo que z, pero ya z lo tenemos. Es una constante z0 por elevado a menos c por t. Y de aquí, eso lo pasan para allá, eso lo pasan para acá, y pueden despejar la velocidad, ¿o no? ¿Te das cuenta? Así que, Profe, ahí me perdí. ¿dónde se perdió? Primero, se derivó la velocidad respecto al tiempo, ¿cierto? Sí, que es un cambio variable. Que escribir más simple la ecuación. Le llamé a todo esto z. Y cuando le llamo z, la derivada z resulta ser 1 sobre c, o sea, menos c veces la derivada de b de t. Y de aquí despejé esta derivada que estaba ahí en términos de z. Entonces, eso es z, y de b a dt es menos 1 partido por c por dz de t. Entonces, transformé esa ecuación que estaba ahí, la transformé en esta ecuación cuando hice el cambio de variable. Y esta es más simple, porque esta es más corta que esa, ¿no? De ahí pasé el z para abajo, el dt para allá, y la integré. Y la pude integrar y encontrar que la variable z, entonces, la solución de esa ecuación es esa que está ahí. Y ahora, ¿quién es z? Esa. Y ahora lo reemplazo. Entonces, donde diga es z, reemplazo la exponencial. Y g seno de alfa menos cb tiene que ser z0 por la exponencial, que es lo que está ahí. Y esta me permite despejar la velocidad en función del tiempo. Esa la paso para allá, esa la paso para acá, y queda g seno de alfa menos z0 por elevado a Z0 es la menos. constante que sale de la integración. Y esta es la constante integración del proceso, es el recuerdo de esa. De hecho, z0 es elevado a, pero es una constante integración. Ya. Ahora, ¿qué dice el problema? Dice que cuando parte, eh, ¿qué es lo que decía aquí? Se libera con velocidad cero, con velocidad nula. O sea que en t igual a cero, la velocidad de la partícula es cero, ¿no? Porque parte del reposo. Cuando empecé a contar el tiempo, cuando la solté aquí arriba, en t igual cero aquí, la velocidad vale cero. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar esta ecuación y la voy a evaluar en cero. Cuando la evalúo en cero me queda g seno de alfa menos z0 por e elevado a cero tiene que ser igual, y como la velocidad es cero, queda c por cero. Entonces queda g seno de alfa menos z0
igual a 0. O sea que Z0, la constante de integración, vale G seno de alfa para que pase eso. Y ahora la reemplazo acá. C por B, entonces G seno de alfa menos Z0, que es G seno de alfa. G seno de alfa, pero esta está multiplicada por I elevado a menos Z. Y ahora despejan la velocidad en función del tiempo. Entonces esto queda, si quieren, factorizan por G seno de alfa partido por C, factor de 1 menos elevado a menos CT. Y esa es la velocidad de la masita en cualquier instante de tiempo. En particular, cuando el tiempo tiende a infinito, E elevado a infinito, ¿no es cierto?, vale 0. Se muere. Y la velocidad, entonces, cuando t tiende a infinito, es, como esto es 0, queda G seno de alfa partido por 0. ¿Sí? Y ahí está la pregunta. Y la B, me están pidiendo una relación que determine la distancia recorrida cuando la velocidad de esta cuestión es la mitad de la velocidad terminal. Esto se mueve al final con velocidad constante, ¿se dan cuenta, no? Que es G seno de alfa partido por C. Primero acelera y de a poco empieza cada vez tiende a tener constante la velocidad. Cuando la velocidad es la mitad de esa velocidad terminal, ¿qué distancia recorrió esta cuestión? Entonces, para hacer eso, lo que necesitan es escribir la ecuación de Newton, que era esta, G seno de alfa menos C por B igual a dB a dt, pero ahora necesitan la posición, necesitan relacionar el X. Y para hacer eso utilizo la regla de la cadena. DB a dt es lo mismo que dB a dx por dx a dt. Y dx a dt es la velocidad, pues entonces esto es dB a dx por b. Y ahora entonces me queda g seno de alfa menos cb igual a b por dB a dx. ¿Sí? Entonces pasan el dx para allá, pasan todo este factor abajo, queda dx, es lo mismo que b de b partido por g seno de alfa menos c por b. Y ahora integra. Entonces la integral de dx tiene que ser la integral de b de b partido por g seno de alfa menos c por b, ¿no es cierto? Más una constante de integración que lo voy a llamar c1. La integral de dx es x. Y ahora, esa integral que está ahí tiene la misma estructura de esta integral que le estaban soplando aquí, que se la estaban dando. X de x a menos b por x. Entonces, si uno es la misma, ¿no? B de b, el a vale G seno de alfa y el b es c. Y la variable x es b. Esa integral que está aquí. Eso es toda esta expresión. Es c cuadrado, 1 partido por c cuadrado, por G seno de alfa, menos c por b, menos G seno de alfa, por el logaritmo de G seno de alfa menos c por b. Cuando reemplazo esto, pues esa integral es justo esa que está ahí. Entonces la voy a copiar ahora, la voy a copiar, y esto da entonces, voy a escribir aquí con letra más chica porque igual es larguito ah, vamos a poner aquí, el x, cuando reemplazo la integral queda 1 sobre c cuadrado por g seno de alfa menos c por b menos g seno de alfa por el logaritmo de g seno de alfa menos c por b. ¿Sí? Cierre paréntesis más la constante c1.
Y ahora, para poder evaluar esa constante C1, impongan la condición inicial de que cuando el X era 0 ahora, la velocidad era 0, porque en t igual 0, ¿no es cierto? En t igual 0, la partícula estaba aquí, su velocidad era 0, pero el X también es 0, porque está justo en el inicio. Entonces, si reemplazan X igual 0 y B igual 0 en esta ecuación, pueden despejar la constante de integración, que resulta ser menos 1 sobre C cuadrado, compruébenlo, por G seno de alfa, menos G seno de alfa por el logaritmo natural de G seno de alfa. Y ahora, si ustedes toman esa constante integración, la reemplazan aquí, factorizan por C cuadrado, y como tiene un signo menos, esa de ahí se va a ir con esa de ahí, y va a quedar un término que es esencialmente proporcional a la velocidad, y va a quedar S menos S, y va a quedar una resta de logaritmo, y eso es lo mismo que el logaritmo de un cociente. Entonces, si ustedes hacen la pega y lo escriben en las matemáticas, el X se puede escribir así, menos B sobre C, más G seno de alfa, partido por C cuadrado, por el logaritmo de G seno de alfa, partido por G seno de alfa menos C por B. Una vez que ustedes reemplazan esa constante que está ahí en ese término y suman los términos, y queda eso que está ahí. Eso es un logaritmo. Logaritmo natural. Está multiplicado, ese factor está multiplicando el logaritmo. Y ahora lo que quieren es calcular cuál es la distancia, cuál es el X, cuando, ¿no es cierto? Cuando el V, cuando la velocidad es la mitad de la velocidad terminal. Y la velocidad terminal era esta. La mitad de esa es G seno de alfa partido por 2C. Entonces, la velocidad que quieren es G seno de alfa partido por 2C. Entonces, ustedes reemplazan ese V que está ahí, o sea, de 0 ahí y ahí, el X que sale cuando hacen las matemáticas es G seno de alfa partido por C cuadrado, factor de el logaritmo natural de 2 menos 1 medio. Y por lo tanto, esa es la distancia que recorre cuando llega a la mitad de la velocidad terminal. La velocidad terminal era G seno de alfa partido por C. La mitad de esa es G seno de alfa partido por 2C. Y ustedes toman eso y lo reemplazan aquí, y lo reemplazan ahí. Si cancelan y se simplifican, les queda esa razón que háganlo porque les va a servir para soltar la mano. Esto es un sistema que las fuerzas ahora son variables, no son constantes. Esto no es un MUA. La aceleración aquí, la aceleración depende de la velocidad. ¿Se dan cuenta? No. El AM, que esto que está aquí, es una función de la velocidad. Entonces, si la velocidad aumenta, la aceleración aumenta. Por lo tanto, esto no es un MUA. Como en todos los casos anteriores que las aceleraciones eran constantes. Este tiene aceleración variable. Y ya hay que integrar. ¿Se dan cuenta? En el caso pasado yo nunca integré, porque todas las aceleraciones eran constantes, no había, esto era un valor constante, ¿no? Acá no pasa eso. Por lo tanto, para poder despejar la velocidad, necesito integrar la ecuación. Acuérdense del mono, este que yo le he dicho varias veces. Tengo la posición, derivo, encuentro la velocidad, derivo, encuentro la aceleración. Entonces lo que pasa es que le están dando la aceleración a ustedes, esa, en términos de la velocidad. El A es una función de B y ahora quieren encontrar el B, tienen que subir y para eso tienen que integrar. Y por eso tuve que integrar. Ya el siguiente nivel, digamos, pero
Son integrales simples y de hecho si necesitan algunas se las van a dar. Lo interesante aquí es que hay que poner las condiciones iniciales que uno tiene para poder calcular las constantes de integración y no dejar nada arbitrario, cosa que la solución para la velocidad esté completamente determinada en términos de los parámetros iniciales del problema, que en este caso era la aceleración de gravedad, el ángulo y la constante C del roce viscoso del fluido. Y con eso, entonces, cuando el tiempo es súper grande, este se muere y me dice que la velocidad tiende a una constante. Por ejemplo, si alfa vale 90 grados y esto está perpendicular aquí, entonces la constante esta vale seno de 90 es 1, G, y en este caso el seno de 90 vale 1, que es G sobre C, y eso es G sobre C. Y si está perpendicular, por ejemplo, estaba ahí, y este es el fluido, pueden pensar que esto es una gota que la masa es una gota de lluvia y que el fluido es el aire. Entonces, cuando las gotas caen, que se está la nube aquí y se suelta la gota, empieza a acelerar, pero a medida que pasa el tiempo, las gotas llegan abajo al suelo. Cuando la gente tiene el paraguas aquí, llegan con velocidad constante. Y como alfa vale 90 aquí, esto es G sobre C. Entonces, cuando llegan al paraguas, las gotas de lluvia no llegan acelerando, llegan con velocidad constante. Si no, no habría paraguas que resistieran. ¿Está claro? Así que a trabajar nomás, pues, estimado alumno, ¿no? Ese es el mensaje. Preguntas, dudas, comentarios. Profesor, ¿puedo sacarle una foto a las pantallas, por favor? Un screenshot. ¿Sí? ¿Listo? Sí, profesor. Siguiente, profesor, por favor. Y a la última, profesor. Listo, profesor. Queda una más todavía. Esa. Ahí queda más. Hagan el cálculo, reháganlo y revisen que eso que yo hice está bien, si no me equivoqué entre medio. Me comentan en la próxima clase. ¿Ok? Listo, profesor. Hasta luego. Profe, ¿estos ejercicios usted dónde los envía? De la guía que les voy a está ahí en la guía de ejercicio, hay una carpeta que dice guía de ejercicio. De ahí lo saqué. De Ah, hecho, ya, se las voy a subir de todas maneras ahí para que les quede. ¿Ya? Pero está ahí, ya, está gracias. hay una carpeta donde dice guías de ejercicio. Están todos. De ahí la saqué. Ya, profe, gracias. Voy resolviendo y Ya. revisando con el video. Tienen que empezar a trabajar con más intensidad, ¿no? Eso es todo. ¿Ok? Así que ánimo y revisen las cuentas y me cuentan en la próxima clase. ¿Ya? Un abrazo a todos y a todas, que estén muy bien.
y Lo profe. nos vemos la próxima semana. Ánimo, ánimo. Hasta luego, profesor. Igualmente, gracias. Hasta Chao, luego. profe, Ya. gracias. Chao, chao.